Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo VR180. Como podéis ver, es similar al de ayer. Tenemos también una posibilidad de verlo con gafas virtuales, ya sean Bluetooth, ya sean por cable, por wifi, ya sean con el cable enganchado, como he dicho, o que sean un teléfono móvil que se meten en unas gafas. Y como veis, la gran diferencia es que si miráis a la izquierda y a la derecha, pues vas a tener, al hacer un giro completo, lo que serían bordes negros en caso de que YouTube no te cierre directamente lo que sería la visión a los 180 grados. En algunos vídeos pasa, en otros pues por desgracia da la vuelta entera, pero como veis tenemos un poco la visión limitada. Lo único bueno que tiene quizás este vídeo es que, bueno, parece que estamos sentados uno delante del otro y que mis ojos te están mirando a ti y que tus ojos me están mirando a mí, porque yo veo dos ojitos, uno a la izquierda, otro a la derecha. La verdad es que no es el primer vídeo que hago así en VR180. Y la verdad es que tampoco es una gran novedad, puesto que ya lleva esta cámara 2 años en el mercado. Es la Insta360 Evo, una de las cámaras con la que he grabado, con la que suelo grabar en realidad aumentada, no en realidad virtual. Y como digo, es también una experiencia para las personas que tengáis o queráis meteros en el mundo FPV, que no hayáis tenido nunca unas gafas. Pensar que, como digo, 15 minutos dura una batería, 6 a 12 minutos seguramente hay que tenerla, y la verdad es que no todo el mundo reacciona al mismo tiempo o de la misma manera cuando se ponen unas gafas. Más que nada porque yo sé que la mayoría de las personas no tienen ningún problema, pero ese pequeño porcentaje que pueda tener problema con las gafas, pues seguramente le venga bien haber probado antes una cosita así. Como digo, ayer hice un vídeo en el que hablaba de las disyuntivas entre lo que para mí es una manera de elegir, ¿vale? Yo en los años 90 escuchaba una canción muchas veces repetidas y siempre se hablaba de la disyuntiva de elegir entre algo o algo. Y esto es muy importante, en la vida siempre hay que escoger entre una cosa u otra. La verdad es que es un camino, un sendero que tenemos que caminar todos, incluso en lo que es la vida personal. Por eso es por lo que quería hacer estos vídeos en los que decidí hacer 2 vídeos seguidos en realidad aumentada, no, en realidad virtual. Realidad aumentada es cuando traemos algo virtual a nuestro mundo, y realidad virtual es cuando nos sumergimos, nos metemos en un mundo totalmente digital, que es lo que estáis viendo ahora a través de unas gafas. Como digo, sería muy bueno el que lo hicierais. Nada más, amigas, amigos, esto es lo que os quería enseñar más o menos. Ahora lo que voy a hacer es seguramente levantarme, coger la cámara, caminar un poquito para que también podáis ver lo malo que es caminar sin tener libre de elección de mirar dónde vamos a caminar. Mientras que hago esto, voy a preparar mi mochila, que como veis está aquí siempre con todas las cámaras, y vamos a caminar un poquito porque en realidad son las 6:30 de la mañana y tenía que estar y bueno, empecé a grabar este vídeo a las 6:30 de la mañana, y entre una cosa y otra se me ha hecho las 7:30, y en teoría tenía que empezar a trabajar a las 7 de la mañana, así que no voy a perder más tiempo. Y bueno, nos vamos a ir. Como veis, pues puedo elegir yo lo que vais a ver. Como estáis viendo, estos son los movimientos que tiene el FPV, ¿vale? Este es un movimiento súper rápido. Y bueno, vamos a dar la vuelta. Y para que veáis que no podéis elegir dónde vais caminando, vamos a volver de vuelta para ver cómo era el sitio, ¿vale? Aquí la gente un poquito, como veis, en todos los países hay gente un poquito cerda, ¿vale? Deja las cosas por ahí. Mientras que recojo el palo selfie, y ahora para asegurarme que no he dejado ninguna cámara por ahí. No es la primera vez que dejo la cámara en algún que otro lugar que voy a grabar, y la verdad es que no me hace ninguna gracia el perderla. Y bueno, como veis, la realidad virtual en realidad es un poco estresante, puede dar mareos porque los movimientos son muy bruscos, también por la calidad y la latencia de internet. Pensar que otra cosa de los drones FPV que nos dicen, ahora que me estoy acordando, es que bueno, lo malo que tiene el FPV y lo bueno que tiene el FPV análogo. El FPV digital y el FPV análogo es así que la latencia en los drones FPV análogos es de más o menos entre 2 a 5 milisegundos, con muy mala conexión quizás 10. Lo que podemos deducir es que lo que estás viendo está pasando un poquito más rápido que si lo vemos en digital, donde la latencia puede llegar a 28 milisegundos o incluso más. Y aunque no lo creáis, es como cuando yo cierro los ojos, ¿vale? Cierro los ojos, abro los ojos, veo algo y reacciono, ¿vale? Pues esto sería una pequeña latencia, ¿no? Mientras que tengo los ojos cerrados no he visto algo, y los he abierto y he podido esquivar el obstáculo. En cambio, en el caso del
FPV digital, cuando yo cierro los ojos, pasa algo, reacciono, han pasado los 28 milisegundos, ha pasado mucho más tiempo, por lo tanto he avanzado más en el vuelo, lo estoy viendo con un retraso, con una latencia. Seguramente podéis hacer la prueba cuando habláis en micrófono y os escucháis en los cascos. El micrófono va por el ordenador, se procesa y vuelve a vuestros cascos, a vuestros Kopfhörer, a vuestros auriculares. Escucháis una pequeña latencia, ¿no? Es como un eco. Pues eso es lo que estamos viendo, un eco de lo que está viendo el dron, y por eso puede ser posible que haga ¡pum! Y se choque y no puedas reaccionar. Nada más, esto es lo que os quería contar. Muchas gracias por haber visto el vídeo, nos vemos aquí en Castrotech en un próximo vídeo.